Yo soy Freddy González. Yo soy María Alejandra Yáñez. Yo soy Federico Rubio, Yo soy Santiago Pavón. somos el grupo Y pues 4. somos el grupo 4. Bueno, queremos partir empezando de lo que vamos a hablar. Eh, Nos llamaron la atención tres temas o tres ciudades, las cuales guardan una relación o un concepto de la muerte. Estas tres ciudades son Melania, Adelma y Eusapia. Básicamente lo que plantea la lectura es que en Melania el diálogo se repite, sí, pero la población se renueva. O sea, es como que yo soy habitante de ese lugar y tengo tres conocidos, me voy de ese lugar y cuando vuelva ya no están esos tres conocidos, pero la relación o el diálogo sigue siendo el mismo, es como una monotonía. Sí, yo lo veía más como pues, la mortalidad, la mortalidad, ¿no? Pues que siempre van a terminar pues, de suceder algunas cosas, y más tal vez la mortalidad también puede ser que se hayan ido del pueblo, pero pues el pueblo va a mantener su esencia, ¿no? Como que pues no va a cambiar a menos que pues vayan todos. Entonces, pues es muy curioso porque a mí me pasó, porque digamos cuando me fui de Chía a Cajicá, pues yo me crié pues en el conjunto en el que estoy ahorita, Samaria, y me fui 3 años. Cuando volví a los 3 años, pues había cambiado muchas cosas, pero aún así era la misma Samaria que yo pues conocía, por así decirlo, pero pues las personas ya no eran las mismas, ya no están ni siquiera, yo conocía por ahí 30 personas aquí, ya no hay ni dos, entonces pues es como muy curioso el hecho de que cuando uno se va de un lado y vuelve años después, pues puede que se mantenga el mismo diálogo, como dicen, o sea, pues la misma esencia del lugar, pero pues las personas ya no son las mismas y, y pues o sea, lo que me da curiosidad de este tema es que cómo se puede mantener el mismo diálogo si las personas ya no son las mismas, ¿no? O sea, no sería como lógico pensar que cuando se van las personas y vienen otras nuevas, cambiarían muchas cosas o alguna cosa cambiaría, pero al parecer no. Pues yo creo que tiene que ver mucho como con el legado y el paso del tiempo, teniendo en cuenta que muchas veces, pues como hablamos de una misma ciudad, estamos hablando de un contexto parecido, de unos alrededores, unas costumbres, una cultura que ya lleva un tiempo. Por lo tanto, los habitantes de este sitio deben tener como ciertos hábitos que se pueden pasar como a las otras generaciones o a otro grupo de la población y es precisamente por eso que se repiten los diálogos a través del tiempo, así no sean las partes como exactamente las mismas que antes. Sí, Ok, estoy de ok. acuerdo. Sí, y algo a añadir de lo, Alejandra, es que te menciona que la vida de los habitantes de esta ciudad de Melania son demasiado breves, entonces me hace pensar que al ser demasiado breves no hay tiempo para un cambio, entonces hace que se repita es la razón por la que todo esto se repite y no haya como que diferencia. Sí, Ok, volviendo al tema, yo creo que igual uno siempre, o sea, todas las personas van a estar reemplazadas porque pues la cultura y pues hay ciertas cosas que no van a desaparecer de la nada y pues siempre van a estar reemplazando a las personas, es como una cadena que termina pasando. sí, vale. En eso sí estoy de acuerdo. Vale, y sobre el Bueno, segundo tema. ahora la segunda ciudad a tratar es Adelma, que propone, eh, por decirlo así, las caras conocidas. En esta ciudad, voy a leer una frase que pues, me llamó la atención. Dice, Adelma, eh, si Adelma es una ciudad que veo en sueños donde no se encuentra más que muertos, el sueño me da miedo. Y básicamente se trata pues de un narrador que se encuentra en esta ciudad y no hace ver sino caras conocidas, obviamente de gente ya muerta. Más adelante menciona sobre que ve en una verdurera, si no estoy mal, la cara de la abuela.
Y pues eso me pone a pensar como cuántas veces no nos pasa eso, que nos grabamos la cara de alguien y solo con un rasgo físico que vemos en otra persona se nos viene una vez a la mente. Eh, no sé, me parece muy interesante porque es algo que a mí me pasa muy seguido. A mí lo que más interesante me pareció de Adelma es que el que está narrando dice como, pues toda esta gente que estoy viendo es gente conocida, pero que ya está muerta. Así que ahí en ese punto él dice como, entonces yo también estoy muerto. O sea, sabiendo que también estoy con todas estas personas que son conocidas, pues tengo que estar muerto. A mí también me parece muy interesante eso que dice Federico, porque al final él dice que tal vez Adelma es una ciudad a la que se llega a morir y donde cada uno se encuentra las personas que ha conocido. Entonces eso como que eh, plantea o genera una duda de qué es exactamente la vida y la muerte. Siento que lo tenemos demasiado parametrizado como en nuestra cultura, pero realmente eh, puede que la muerte también signifique como el fin de un periodo o de un tiempo o de un grupo de personas que llegaran a convivir e interactuar juntas, más allá de ser algo individual. Entonces es como ese fin de ese periodo. Creo que eso también es como un Ok, análisis aunque interesante. pues sí, pues es que no sé, al parecer en la vida uno pues no sé si les suena que pues como que va cambiando de grupos pues, de conocidos en su vida, por así decirlo. O sea, como que de repente en el colegio pues estás con un grupo de personas, tenías un grupo en la familia, digamos, tenías tíos, abuelos y así. Y al pasar el tiempo pues como que cambias de entornos pues así mismo pues cambias a veces de grupos, pues muchas veces, por lo menos como que se nota, digamos, lo noto con pues antes me la pasaba mucho con mis primos y ya casi no me la paso con ellos porque pues todos como que agarramos caminos diferentes, no sé, como está como que al pasar de la vida uno va cambiando de grupos, a mi parecer como de lo más normal, no sé qué tan normal sea pues el hecho de que a todos les pase, pero pues a mí me pasa mucho eso. Y pues quería recalcar una frase que decía pues en el narrador, que pues era que uno llega a un momento de la vida en el que la gente que ha conocido son más los muertos que los vivos. Y pues yo creo que sí, o sea, como que no sabría en qué momento de la vida, pero pues en algún momento ya recordarás más gente que ya no está contigo en la mortalidad, pero sí más, o sea, que ya ha pasado la mayoría de la gente que conoces a la otra vida. Y yo creo que ahí es cuando uno ya pues le llegan a pasar como las preguntas que plantea el narrador, como bueno, pues es que me empiezan a encontrar un montón de gente que supuestamente ya murió y que conozco, pero pues no son ellos, sino que su rostro me parece parecido, y no solo puede ser el rostro, sino una actitud, una palabra, una frase, no sé, como que a veces me recuerda, ¿no? Como de tipo, eh, mi madre decía algo muy significativo, entonces alguien lo dijo en la calle y justo como que me acordé de ella solo porque lo dijo, tal cual como lo decía ella o cosas así. No sé si les pase también. Yo estoy de acuerdo con Santiago, era algo que iba a mencionar, y no es que uno no siempre encuentra parecido de una persona a otra por solo fisionomía, sino también por actitudes, dichos, frases que mm, llevan como la personalidad de dicha persona, valga la redundancia, ¿no? Y pueden ser detalles Eh, pequeños. Sí, pueden ser detallitos, o sea, tipo, no sé, le puso una pulsera tal cual como la que tenía mi abuela, algo así, era como wow, un detonante de recuerdo. Y ahí está como el concepto de memoria, creería Sí, yo, ¿no? que es muy importante